Ahora. Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestros amigos y hermanos de Facebook Live, que Dios les continúe bendiciendo. Si quiere oración, aquí en nuestro servicio de alabanza y adoración y predicación de la iglesia Génesis, las llaves del reino, la cual pastoreamos mi amada esposa, la pastora Emily, el pastor Neco. Estamos ubicados en la cuarta sección del Levitán, y para nosotros es un honor tenerle en nuestra plataforma social en Facebook. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, y lo mejor de Dios para cada uno de ustedes. Y recuerden, el miércoles el programa El Buen Pastor estará con nosotros nuestro amado pastor, hermano y amigo Ariel Narváez. Hoy yo quiero hablar, le llaman la mujer cananea. Acá en Lucas, déjame buscar Lucas, porque me gusta hablar más. Aquí Lucas le llaman la mujer de la fe, la fe de la mujer sirofenicia, y Mateo le llama la mujer cananea. Lucas, sirofenicia, y acá en Mateo 15, 21 le llaman la mujer cananea. ¿Por qué? Oye, en Canaán, ustedes saben, si antes de la prédica yo quiero dar un resumen. Dios le dice a Abraham que le va a entregar una tierra, que su pueblo va a estar cautivo más de 400 años en Egipto, y que van a volver a la tierra que él prometió a Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y entonces José los lleva a Egipto y Moisés los saca de Egipto, y Josué los lleva a la tierra prometida. En la tierra prometida se llama Canaán. Y quiero dar ese preámbulo porque donde está Israel era el pueblo de Canaán. Cuando se cayeron las murallas, con las vueltas que dio el ejército de Israel, que cayeron las murallas. Ellos prepararon murallas porque le tenían temor y pánico al Dios de Israel, e Israel le tenía pánico y miedo a ellos porque habían gigantes. Qué bien, ¿verdad? A veces nosotros le tenemos miedo al enemigo y el enemigo nos tiene pánico a nosotros. Así es. El enemigo construyó su fortaleza porque conoce el poderío de Dios en cada una de nuestras vidas. Amén. Y se mueve algo solo y ya. Si se mueve, que se mueva. Y si se cae, que lo recojan y lo pongan. Yo creo que hay cosas más importantes que las distracciones que el enemigo puede hacer a la vida de nosotros. Amén. Y yo quiero hablar de un recuento antes de llegar para que usted entienda lo de la mujer cananea, la mujer sirofenicia, a la que le llaman perrilla. Amén. Pero es bueno buscar la retórica para comprender esta porción bíblica, estos 6 o 7 versículos. Vamos a leer de Mateo 15, 21 al 28, y en Lucas, vamos a leer en Lucas 7, 24 al 30. Pastor, ¿pero va a decir lo mismo? Sí, son diferentes autores, mis amados. Mateo fue discípulo y Lucas es una persona que escribió en base a lo que Pedro le contó que fue discípulo de Cristo. Amén. Lucas el médico. Lucas que escribió a los griegos, y Mateo que escribió a los judíos. Y vamos a ver dos puntos de vista, lo mismo, pero en diferentes conceptos. Amén. Vamos a buscar un trasfondo que a mí me gusta para que ustedes puedan entender bien
de lo que sucedió cuando el Cristo de la Gloria tuvo que viajar a Tiro y Sidón. Tiro y Sidón. ¿Qué es Tiro y Sidón? Jesús viajó unos 45 kilómetros, caminó, porque ahí no había jet ski, ahí no había bodas, sí había barcos, pero él se caminó 45 kilómetros. Alguien después me dice que son 45 kilómetros, amén. Hasta Tiro, y de ahí fue a Sidón. Eran dos ciudades portuarias del Mediterráneo al norte de Israel. Ya no es Canaán, no son los cananeos, ahora es Israel, porque Israel fue el que tomó posesión de esa tierra, la cual Dios juró a Abraham que se la iba a dar a su pueblo. Ambas poseían un floreciente comercio y eran bien prósperas, Sidón y Tiro y Sidón, esas ciudades. En los días de David, Tiro mantenía relaciones amistosas con Israel. Pastor, ¿pero qué tiene que ver eso con el mensaje? Ya mismo, vamos a saber. Pero tiempo después, la ciudad llegó a ser famosa por su maldad. Tiro y Sidón. Aquí vamos a ver por qué le dicen perrilla a la mujer de Ciro-Fenicia, porque era de Ciro, por eso Ciro-Fenicia. Su rey afirmaba ser Dios. Tiro se regocijó por la destrucción de Jerusalén en el 586, por eso los judíos no se llevaban con ellos. Quieren un preámbulo, ¿verdad? Para que entiendan y conozcan lo de la mujer Ciro-Fenicia. Entonces, fue en medio de esta cultura materialista y pecaminosa que Jesús llevó su mensaje. Vamos a leer entonces ahora en Mateo 15, 21 al 28. ¿Okay? ¿Por qué doy esa introducción? Porque esto no es coger la Biblia, decir, y el Cristo le dijo perrilla, sin conocer por qué le decían perrilla. Sin conocer la historia. Aún en Israel hay cananeo. Por eso está esta mujer aquí, cananea. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea, ese es Mateo. Mateo la presenta como una mujer cananea, que había salido de aquella región clamando y clamaba a Dios, a Jesús diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Su hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Ay, Señor, ¿por qué tú hiciste eso? Pero Jesús no le respondió palabra a esa mujer cananea. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo a Jesús, despídela, pues da voces detrás de nosotros. Una intervención, los discípulos a Jesús, si no le vas a hacer caso, despidámosla. Jesús respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque esa mujer vivía en Israel, pero era gentil. Vamos a entender todo esto.
Amén. ¿Es interesante? Amén. Qué bueno. Entonces ella vino y se postró ante Jesús. Imagínense el desespero de esa mujer porque tiene a su hija atormentada por un demonio. Nosotros como pastores sabemos qué fue eso porque a nosotros nos pasó también aquí. Y uno se desespera como padre al ver que los hijos, un hijo o una hija es atormentada por un demonio. Respondió y ella viene y se postra ante él y le dice: Señor, socórreme, ayúdame. Las diferencias culturales queden atrás. Respondió Jesús y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus manos. Ahí usted está viendo. Tú me dices perrilla, pero lo mismo, el concepto que tú me dices es el mismo que yo te devuelvo. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, cuán grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí Mateo la ve como cananea, ¿verdad que sí? Mateo escribió a los judíos. Ahora vamos a ver la versión de Lucas. Lucas 7, del 24 al 30. Lucas 7, del 24 al 30. Amén. Cuando lo tengan pueden decir amén. 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 Qué bueno, gloria. Levantándose Jesús, fíjate que estamos dando clases de aquí de homilética, teología. Dice lo mismo. Levantándose Jesús de allí donde estaba. ¿Dónde estaba Jesús para levantarse? Ok, la Biblia me dice que les voy a decir dónde estaba Jesús antes de llegar allí para que sepa. Jesús estaba sanando enfermos en Genezaret, y Jesús estaba hablando de los que contaminan al hombre. Pero ya cuando Jesús está terminando, se levantó de donde estaba enseñando y se fue a la región de Tiro y de Sidón, entrando aquí me dice un dato bien importante que Mateo no dice. Aquí Marcos dice que Jesús entró a una casa y no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. ¿Ves la connotación diferente de Mateo a Lucas? Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, allá le llaman demonio, acá espíritu inmundo, luego que oyó de Jesús, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega. Allá Mateo la ve como Sirofenicia. De la nación de Sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que sacie los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y aquí nosotros tenemos dos perritos y siempre que estamos a la mesa comiendo, por debajo se mete. Entonces le dijo: por esta palabra ve, y el demonio salió de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y
a la hija la vio acostada en su cama. Hay unos datos que son bien importantes aquí. La observación de Mateo, que escribe a los judíos, y Lucas, que le escribe a los griegos. Es el mismo mensaje, pero con diferentes connotaciones. Una mujer cananea, ¿por qué cananea? Porque todavía, cuando Dios le dice a Josué que terminara toda la tierra y limpiara toda la tierra, Josué no lo hizo. Esa es la historia. Josué se dejó convencer por un rey que lo engañó. Por eso una cananea en Israel. Egipcios también cruzaron el Mar Rojo y egipcios también convivieron con los israelitas. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor? Sencillo. Porque cuando sus hijos, a los cuales vino a rescatar lo que se había perdido, no lo recibieron ni lo crucificaron. Pero entonces hubo gentiles que recibieron el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Israel, gentiles y cristianos. Israel, gentiles y cristianos. Amén. Entonces dice que la mujer salió de aquella región y le clamaba al Señor. ¿Usted se imagina el desespero de esa mujer? Dejando a su hija sola, atormentada por un demonio, para ir ante el Cristo de la gloria, para que sintiese que el Señor no le hacía caso, para decirle a los discípulos a Jesucristo: despídela, porque tú no le estás haciendo caso. Entonces, ¿qué sucede? Viene esa señora clamando y le dice: Jesús, hijo de David, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada, gravemente. Cuando un demonio ataca a una persona, le podemos preguntar a aquel padre que fue donde Cristo, que los discípulos tampoco pudieron sacar a aquel demonio. Y Cristo le dijo: esta generación no sale sino es con ayuno y oración. Cuando los gadarenos que se enfrentaron a Cristo, que Cristo llega al encuentro, ellos le preguntan: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué ellos utilizan atormentarme antes de tiempo? Porque ellos sabían que cuando venga el juicio final, venga el Cristo de la gloria, por segunda vez, ahí se lanzará Satanás y a su ejército al infierno. Por eso ellos dicen: ¿por qué vienes a atormentarme antes de el enemigo sabe cuándo va a llegar su fin y nosotros vivimos como si nunca llegara. Y entonces le dice Jesús, pero no le respondió palabra a Jesús. Entonces, acercándose sus discípulos detrás de Jesús, al lado de Jesús, le dijeron: despídela, pues da voces con nosotros. Pero el Señor nunca llega, porque el Señor vio las intenciones y la necesidad y el sufrimiento de esa mujer cananea, gentil, no judía, griega. Respondió Jesús y dijo: no, yo no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Cristo no dijo que Él venía a buscar la número 100 y dejó las 99.
Usted dirá, pero pastor, esto se contradice. Vamos a profundizar en esto, porque Cristo es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y porque Jesús utiliza esta fraseología. Lo primero es que Cristo tenía 12 discípulos que pensaban no en lo espiritual, sino en lo físico. Pensaban en lo material. ¿Se acuerdan los fariseos y escribas? Limpios por fuera y podridos por dentro. Algo similar. Jesús tuvo que enseñar y educar a 12 discípulos, transformarlo de una vida habitual a una vida espiritual, que es lo que se tiene que hacer en la iglesia. Educar para continuar una vida de rectitud, una relación con Padre, Hijo y Espíritu Santo por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la palabra, por medio del cántico. Y entonces dice que esa mujer vino y se postró ante Jesús diciendo: Señor, socórreme. Es la segunda vez que esta mujer va en un desespero ante el Cristo de la gloria. Ojalá y muchos aquí hicieran lo mismo cuando están enfermos. Ojalá y muchos aquí hicieran lo mismo cuando están con una situación precaria. Pero todos lo pasan por alto y vivimos como si no hubiera un milagro. Aleluya. Respondió Jesús y dijo: no está bien tomar el pan de mis hijos y echárselo a los perrillos, como los discípulos le llamaban a los gentiles, y más a ellos porque hubo un choque entre cananeos y judíos. Eso fue en la guerra de Josué. Hubo también cuando Roma cogió cautivo nuevamente a Israel, la opresión de los romanos, y todo eso creó un conflicto entre los discípulos, y los discípulos fueron los primeros que le llamaban perrillos a los gentiles. Entonces, ¿qué sucede? No está bien. Esto se lleva con lo primero que dice Cristo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. O sea, Él vino a salvar y a rescatar lo que se había. Pero aquí hay una mujer gentil que no es judía, cananea, griega. Y entonces Jesús le dice: no está bien tampoco darle el pan de los hijos de Israel a los perrillos, a la mujer cananea, a la mujer sirofenicia. Pero hay algo que es más importante. Ella le debate al Cristo de la gloria con las mismas palabras que Cristo le dice perrilla. Miren la contestación de esa mujer. Por eso las mujeres tenían una fe increíble. La mujer del flujo de sangre se atravesó, no especie a su condición, porque el Pentateuco decía que si la mujer del flujo de sangre tocaba a una persona, la hacía inmunda igual que ella. Y eso a ella no le importó recibir sanidad, le importó recibir liberación, le importó recibir el milagro de Cristo de la gloria. Y a veces nosotros, en vez de buscar el milagro de Cristo, somos conformes con lo que tenemos. ¿Cómo tú estás? Pues como Dios quiere. ¿Serio? ¿Ya han escuchado esa frase? Si tú estuvieras como Dios quiere, tú no estuvieras como estás. Pastor, pero tú tienes 4 tumores, pero los 4 tumores a mí no me detienen al llamado que Dios depositó en mí.
Y el martes me hacen otro y a ver si hay otro de los panas de esos por ahí metidos. Y si lo hay, pues me doy radiocirugía de nuevo y tengo que seguir hacia adelante porque el llamado no lo detiene un bendito tumor. El propósito de Dios en tu vida no lo detiene tu enfermedad, ni tu condición, ni tu situación. El propósito de Dios en ti va por encima de todo. Amén. No podemos limitar el poder de Dios en nuestra vida por una condición, es poner esa condición en las manos de Dios. ¿Es la diferencia? Si me encuentran otro, me voy a echar a llorar. Si yo no tengo tiempo para eso, si apareció, pues Cristo se encargará. Por eso Él llevó la enfermedad en la cruz del Calvario. Qué pastor más arrogante. No es que yo le creo un Dios de poder. Mi fe no está puesta en lo que diga la ciencia, sino en el milagro que Dios declara. Ah, pero Dios no te los ha quitado, pero me ha tenido en vida. Amén. El morro sigue siendo morro con tú y las balas que tenían de los españoles. ¿Verdad que sí? Pues, y yo sigo siendo pastor Neco con todos los tumores que salgan. ¿Qué puedo hacer? Estoy en las manos de Dios. Qué mejor hermano que esa. Vamos a ir con la sirofenicia. Entonces Cristo le dice eso, pero ella le responde al Cristo de la gloria: sí, Señor. Eso es cierto, no está bien que tú me dejes el pan. Pero hay un dato bien importante. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer no sabía que la fe era una semilla de mostaza. ¿Se acuerda que hablamos de eso en una de las predicaciones? La fe es como un grano de mostaza. Usted la siembra y es la más grande de la hortaliza. ¿Verdad que sí? A ella no le interesó el pan completo, la libra de pan que Cristo tenía para sus hijos. A ella le interesó una migaja, porque la fe es como un grano de semilla. Y sin fe era imposible agradar que tú hicieras el milagro de sanar a mi hija, de libertarla. Santo. Pero Jesús Jesús se impresionaba más con los milagros de las mujeres que de los hombres. A una mujer que la cogen en adulterio, no traen al tipo que estuvo adulterando con ella, pero llevan a la mujer que la cogieron en adulterio. ¿Qué cosa? Y fíjese esto: Cristo ella postrándose a los pies del maestro, ellos como una piedra para matarla, porque la ley de Moisés dice que tiene que morir apedreada por adúltera. Y el que adulteró con ella, ¿dónde está? Es fácil de juzgar, que es fácil de señalar, ¿verdad? Pero el Cristo de la gloria se inclinó a escribir en la tierra. Y a medida que escribía, las piedritas se le fueron cayendo de las manos. Y Cristo dijo: el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, que yo no puedo sacar una paja de mi hermano si yo tengo una viga, un hondípote en mi ojo. Porque la viga pesa más que la paja. ¿Usted lo sabía? Luis, ¿tú que trabajas en construcción? ¿La viga pesa más que la paja? La viga es la que sostiene. Las mujeres siempre impactaron mucho el Cristo de la gloria. Usted dirá ahora: este pastor es feminista. No, es lo que menciona. Hay más milagros de mujeres que de hombres. Le menciono uno de 10 leprosos. De los 10, uno fue a darle gracias a Dios y no era judío, era samaritano. La mujer del pozo de Jacob fue a una hora donde no estaban las demás mujeres sacando agua del pozo para evitar bochinche, porque ella era prostituta.
Y Dios habla con ella. Dios la restaura, Dios la sana. Y ella se convierte en una de las más grandes predicadoras. Para los que dicen por ahí que la mujer cayó delante de la congregación. Un texto mal sacado de contexto. Entonces Jesús le dice: oh mujer, cuán grande es tu fe. Hágase contigo como tú quieres. ¿Qué quería la mujer? Que Cristo libertara a su hija de un azote demoníaco. ¿Verdad que sí? Y entonces su hija fue sanada desde aquella hora. Hay un aspecto aquí que yo quiero tocar de los cristianos. Aquí hay un cofre de peticiones, ¿verdad? Hay un cofre de peticiones. Estas peticiones, ustedes las traen aquí, ¿por qué? Para que sean contestadas a través de la oración, porque ustedes tienen fe de que estas peticiones van a ser contestadas. Y unas ya han sido contestadas y otras están en el proceso de contestarse, ¿verdad que sí? Cuando usted trae esas peticiones aquí es porque usted está seguro de que el Cristo de la gloria va a obrar el milagro y contestarlas. Amén. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Y las veces que el Cristo de la gloria nos ha contestado, ¿ha estado Él presente? No, ha estado usted en su petición y el peticionario. Muchas veces queremos ver una tormenta, un torbellino, un remolino moviéndose y el Cristo de la gloria trabaja en seguido apacible. Cristo no fue necesario tener contacto con la hija para sanarla, para libertarla. A veces usted envía una palabra de sanidad a la persona y la persona sana. Amén. Porque no es necesario ni tu presencia, pero es necesario el milagro de Cristo en la vida de esa persona. Amén, gloria a Dios. Es lo mismo que las peticiones. Cristo no fue necesario que el Cristo de la gloria estuviera allí presente para sacar ese demonio a pata limpia de la hija sirofenicia, de la mujer sirofenicia. Con tan solo Cristo decir la palabra conforme a la fe de su madre, la hija fue libertada. Eso me recuerda cuando a Cristo lo manda, que fue el mismo relato del centurión y el mismo relato cuando Cristo iba a sanar la hija de Jairo. El centurión viene donde Cristo y le dice: tengo a mi criado enfermo, no soy digno de que entres en mi casa, porque era un guardia romano. Y judíos no podían entrar a la casa de los romanos. Culturas y tradiciones, conózcanlo. Pero tú di la palabra y mi criado sanará. Fue necesario la presencia de Cristo para que sanara a esa persona. Usted tiene un poder que Dios otorgó a usted por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Y dice su palabra que la oración de fe sana al enfermo. ¿Y cuántos sabían eso? Y usted tiene el poder y la autoridad sobre enfermedades y sobre huestes satánica. Ay, pastor, no diga eso.
Usted no puede llegar a un hospital, pero usted puede orar y el Cristo de la gloria sanar a esa persona, porque el Cristo de la gloria, ya ese pecado o esa enfermedad fue llevada en la cruz del Calvario. Con usted orar por una persona, el Cristo de la gloria hace el milagro. Para eso está el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas piden oración en el programa El Buen Pastor y han recibido milagros? Y a veces nos creemos tan incapaces, tan pequeños, y a veces hasta dudamos si eso puede ser eficaz en nuestra vida. El usted orar por un enfermo, el usted enviar la palabra de sanidad a la distancia para el que el Cristo de la gloria levante al enfermo. Pasó con el pastor René González. Oramos por él, muchas iglesias, muchos ministros oraron por él. Y el Cristo de la gloria lo levantó. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía fe y tiene fe de que Dios iba a hacer el milagro en la vida del pastor René González, como lo hace en cualquier otra persona. Yo tenía el valor y la fe de saber que mi mujer, mi esposa, mi amada esposa, la corona que engalana mi cabeza, cuando le dio el cogimalo, el Cristo de la gloria me la dejó. Yo estaba maniatado, pero mi boca estaba libre y mi espíritu para adorar y bendecir a Dios y pedirle la sanidad a ella. Yo no le pedí a Dios sanidad para mí, pero sí la pedí para ella. Aleluya. Y ahí está. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esta mujer, su necesidad la llevó a los pies del Maestro. Que tu situación no sea un impedimento para postrarte de rodillas en secreto, para que tu Padre que te ve en secreto te recompense en público. Si de verdad tú crees que ya tu enfermedad y tu condición fue llevada en la cruz del Calvario, ¿qué haces lamentándote? Y poniéndolo como un obstáculo delante de Dios y de ti. Yo prefiero una persona perdonada por sus pecados y su pasado para que Cristo la sane, que una persona sane que viva del pasado. Porque si esa persona no ha recibido el perdón de Dios, puede recibir la sanidad, pero si el Cristo de la gloria llega, esa persona puede ir al infierno. Prefiero yo tener un pecador sanado, un pecador perdonado y rescatado, para que Cristo haga la obra. Por eso Cristo, cuando hubo varios casos que Cristo perdonó para luego sanar. Gloria a ti, mi Porque es Dios. importante la liberación. Es importante la restauración. Tenemos que vivir conforme a la gracia de Cristo. Ser como la sirofenicia, tirarte a los pies del Maestro. Y como el Maestro dijo que no está bien darse el pan de los hijos a los perrillos, pues la mujer, como sabia al fin, le dijo: está bien, yo no necesito el pan de encima de la mesa, yo necesito las migajas que caen al piso. Porque la fe es como un grano de mostaza y las migajas son pequeñas. Y la migaja, al igual que el grano de mostaza, hizo el milagro de Cristo en la vida de esa mujer, de su hija. Conforme a tu fe.
conforme a tu fe será hecho. Conforme a tu fe Dios te contestará. Conforme a tu fe tú recibirás. Se queda uno anonadado, ¿verdad que sí? Santo. ¿Ah? Y seguimos con los milagros de las mujeres. María Magdalena, que salieron 800,000 demonios de ella, trae un alabastro y un de a Cristo para la sepultura de su muerte. Eso está en la Biblia. Mujeres que eran viudas, que sus hijos morían, que era el único sustento de esa mujer, porque las viudas eran olvidadas. Por eso Juan recibe a María como su hijo, su madre, cuando Cristo le dice, madre, hay tu hijo, hijo, hay tu madre. ¿Por qué? Porque el Cristo de la gloria sabía el corazón endurecido de un pueblo contra las mujeres viudas y solas. Y Juan iba a ser el sustento de María. Y estaba Jacob allí, que era su hermano. La mujer marcó mucha diferencia en los milagros en Cristo, porque la mujer es más agresiva en cuanto a la fe. No se rió Sara porque era estéril ya de casi 100 años y que Dios le diga vas a tener un hijo a esa edad. Se ríe cualquiera. Y a causa de esa risa vino Isaac, que significa risa. Y tantas mujeres que hay en la Biblia. Ruth, Esther, Noemí, la madre de Sansón, que era estéril. La madre de Juan el Bautista era estéril. María concibió por medio del Espíritu Santo. Tantos milagros de mujeres que hay aquí que si yo los cojo uno por uno no terminamos. Santo. Amén. Y nosotros vivimos como que esos milagros fueron historia. Y fue historia el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y si nos dicen tienes esto, nos aferramos a lo que nos dicen y no al milagro que vamos a recibir de parte de Dios. Somos conformistas. Cuando a mí me dijeron esta nueva noticia del templo del Espíritu Santo, que los bronquios están casi cerrándose, y pues, otro milagro de Cristo. ¿En quién tú has puesto tu confianza? Pregunto yo. ¿En qué está basada tu fe? ¿Cómo está tu relación con Dios? Un ataque de un demonio a un hijo no es fácil. Usted se desespera. En el caso de nosotros, en la tercera y cuarta vigilia era el ataque del enemigo a mi hija, a nuestra hija, porque tiene un llamado sobre la represión del demonio. Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y el Cristo de la gloria vino a sanar y a libertar lo que se había perdido. ¿En quién le vamos a hacer caso? ¿A lo que nos pase o a lo que Dios pueda hacer conforme a nuestra condición y situación?
Esta mujer no le importó que le llamaran perdida. No le importó ser gentil, no ser judía, no ser parte de Israel. Pero aquí se ve el Israel añadido por Dios por medio de Cristo cuando esa mujer recibe la liberación de su vida. Una mujer con condición de flujo de sangre que recibió sanidad. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Si hay algo, yo quiero que usted me lo mencione. ¿Qué impide que Dios obre nuestra vida? Nuestra incredulidad por medio de la falta de fe, la desconfianza. Si nos encuentran una condición o pasa una situación, ponemos más la fe en lo que nos pasa que en lo que Dios puede hacer. Y nos abatimos en una tormenta cuando tenemos el Cristo de la gloria en la barca para que nos liberte de ella. No vivamos más como si Cristo no hubiera hecho nada por el Calvario. Vamos a aferrarnos a la promesa de Dios. Vamos a aferrarnos a ese sacrificio en la cruz del Calvario. Vamos a aferrarnos a vivir un día más apegado a Dios. ¿Se acuerdan del domingo? Teníamos 7 días lejos de nuestra eternidad. Hoy domingo tenemos 7 días a favor de nuestra eternidad. El domingo pasado estábamos lejos de la eternidad. Hoy estamos más cerca. Y vivimos conforme a nuestras circunstancias. Que tu condición la sepa Dios primero y que el médico determine el milagro de Cristo. Aleluya. Que nos aferremos más a Dios por medio de la oración. Entra en tu lugar secreto para que tu Padre que te ve y te escuche en secreto te recompense en público. Cántale a Dios. Escucha su palabra. Estudia su palabra. Cristo quiere que nos acerquemos más a Él, no que nos alejemos cada día más de Él. Que dependamos de Él 24/7. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Por qué? Porque Dios ve tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En la vigilia de la noche, encomienda tu sueño a Jehová. En paz, en paz, en paz, en paz me acostaré, porque tú, Jehová, me haces vivir o dormir confiado. Pero el temor, la angustia, el miedo, el pánico se apodera de nosotros. Pero no dice que el pan me acostaré y así mismo dormiré. ¿Sabes por qué eso pasa? Porque vivimos aferrados más a este ambiente que al ambiente espiritual de Dios. Cuando tú sientes miedo es para que el Cristo de la gloria se haga presente. Cuando tienes tormenta, el Cristo de la gloria da bonanza. Amén. Cuando estás enfermo, el Cristo de la gloria te sana. Cuando te sientes solo, el Cristo de la gloria está contigo. Cuán poderoso, diga. Cuando te sientas débil, diga el débil fuerte soy, porque en medio de tu debilidad el poder de Jehová se perfecciona. Son promesas, no las pasemos por alto, no son cuentos de camino.
son formas de vida. Depender más de Dios en todo tiempo. No porque te digan perrillo, no vas a comer del pan, pero vas a comer de la migaja. No porque hayan obstáculos, no te impidan llegar a Cristo. Que esos obstáculos tú vayas por encima para llegar a Cristo. Amén. Amén. Queremos Gloria a Dios. bendecir a los amigos de Facebook. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y lo mejor de Dios para cada una de sus vidas. Será hasta la próxima. Dios les continúe bendiciendo. Amén.